El día de hoy tenemos dos invitados, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, y el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, el doctor Salvador Guerrero Chiprés, y queremos presentarles los resultados de esta investigación que tomó varios meses, que participaron también instituciones del Gobierno de México, pero es esencialmente un trabajo integral entre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y está aquí también Salvador Guerrero porque la historia es de la siguiente manera: desde hace cerca de 4 meses o más estuvimos recibiendo denuncias. Por cierto, muchísimas mujeres involucradas en estas denuncias de personas que bajaban una aplicación telefónica para poder solicitar un crédito por la necesidad de un apoyo económico. Estas aplicaciones telefónicas diversas ofrecían créditos desde 10,000, 15,000, 20,000 pesos a las personas, y una vez que se daba el crédito, que ni siquiera llegaba a lo que solicitaban porque les cobraban supuestamente diversos servicios, si alguien pedía un crédito de 20,000 pesos, acababan dándole 10,000 pesos, pero al otro día ya comenzaba el cobro, con intereses muy altos, llegaban a ser intereses del 40, 50%, y si las personas no pagaban, entonces venía un proceso de extorsión, de amenaza permanente, generando pues condiciones muy graves de no solamente abuso psicológico, sino pues de una angustia muy grande en quien había pues por necesidad solicitado un crédito y suponiendo que estos créditos eran legales a partir de estas aplicaciones. Inicia un proceso de investigación muy amplio. Esto se vio en el Gabinete de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de México. Muchas denuncias llegaron al Consejo de Seguridad Ciudadana, otras llegaron directamente a la Jefatura de Gobierno, otras directamente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y aquí fue que diseñamos pues este proceso de investigación que el día de ayer resulta en el desmantelamiento de 7 centros telefónicos y muchos otros inmuebles que fueron cateados, donde funcionaban aplicaciones de préstamos pues realmente fraudulentas. Son páginas, como decía, que ofrecen préstamos sin condiciones, sin ningún respaldo y con intereses muy altos. Las personas que acceden a estos créditos ilegales son víctimas de extorsión y robo de datos personales. El operativo fue gracias, y eso es muy importante, a las denuncias que se nos hicieron. Y estamos respondiendo a estas denuncias para poder pues asegurar lo que el día de hoy vamos a presentar. Queremos decirle también a la ciudadanía varios temas. Lo primero es: no usen las aplicaciones telefónicas que no se conocen de algún banco reconocido para poder solicitar un préstamo. Este operativo va a ser muy importante para poder bajar muchas de estas aplicaciones telefónicas y desmantelar el modus operandi que tenían, que era totalmente ilegal. Pero a la ciudadanía para que no utilicen estas aplicaciones telefónicas. Y por otro lado, también decirles que de esta investigación que resulta ya del día de ayer, en donde había más de 15,000 chips para uso de teléfono, 400 computadoras, varios teléfonos. De ahí se da cuenta la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia, de que no solamente hay extorsión a personas que viven en la Ciudad de México, sino de que de estos centros telefónicos había extorsión a personas de Jalisco, particularmente de Guadalajara, de Nuevo León, particularmente de la zona metropolitana de Monterrey, es decir, de los grandes centros urbanos, de Puebla, de Tijuana, inclusive de Colombia, que estaban operando desde la Ciudad de México. Así que estos operativos no solamente ayudan a las personas que
lamentablemente tuvieron que sufrir estas extorsiones en la ciudad, sino que tiene pues realmente un impacto nacional. Así que aquí pues felicitamos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la Fiscalía General de Justicia, agradecemos mucho a Salvador toda esta colaboración, y esto es producto pues de la coordinación del Gabinete de Seguridad, y a la ciudadanía decirles que pues no vamos a permitir que esto siga ocurriendo. Es un lucro ilegal con las personas, es un delito el que se está cometiendo y no se puede pues permitir que nadie se aproveche de una necesidad económica de las familias de la Ciudad de México. Esta es la información general. Le voy a pedir primero al secretario que nos pueda dar la información y después que nos ayude el doctor Salvador Guerrero. Muy buenos días. Como lo instruyó la jefa de gobierno el día de ayer en 4 alcaldías distintas, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia realizaron cateos en 12 domicilios relacionados con delitos de fraude y extorsión cometido en agravio de ciudadanos que descargaron aplicaciones financieras, que ya hizo referencia la doctora, conocidas comúnmente como montadeudas. Como resultado de las labores de investigación y de gabinete, se ubicaron los domicilios de empresas vinculadas con las aplicaciones de préstamos que funcionan como call centers. En dichas empresas se emplea a personas para efectuar llamadas telefónicas y mensajes de cobranza, quienes para solicitar el pago a los supuestos deudores recurren a métodos de intimidación, agresión psicológica y amenazas, que van desde las llamadas y mensajes constantes hasta la difamación en redes sociales. Es decir, no solo amedrentaban a la víctima, sino también a los contactos de la víctima cuando bajaba la aplicación y permitía compartir su información telefónica. Es importante destacar que estos centros, estos call centers, aun cuando están ubicados en la Ciudad de México, algunos eran coordinados también en China y operaban en diversos estados de la República, entre los que destacan Estado de México, Sinaloa, Puebla, Jalisco, Baja California, Nuevo León, particularmente Monterrey, Hidalgo y Querétaro, así como en Colombia. Derivado de las funciones de monitoreo y también patrullaje virtual de la Policía Cibernética de la Policía de la Ciudad de México, desde el año 2021 se detectaron a diversas empresas que por medio de plataformas ofertan créditos en línea a través de aplicaciones para móviles, para teléfonos móviles. Los datos personales de los solicitantes se revisan con rapidez para ofrecer una respuesta inmediata. Los préstamos no tienen garantía alguna y las empresas cambian de nombre e identidad gráfica en forma constante, debido a que no están legalmente constituidas, generando en ello confusión en los usuarios, porque después de un tiempo no es posible localizar la misma aplicación que utilizan. A través de este tipo de aplicaciones que se descargan en teléfonos celulares, los préstamos o créditos se ofertan prácticamente sin requisitos y carecen de registro o control alguno, lo que resulta muy atractivo en el primer momento para solicitar el préstamo, pero después pues pasan las consecuencias que leímos previamente. Al tener acceso a esta aplicación, la persona que pide el préstamo ya tiene y comparte el acceso a su agenda de contactos, contraseñas, ubicación, contenidos y sobre todo galerías de imágenes, lo que después son usadas para extorsionarlos. Los presuntos delincuentes se apoderan de estos datos sumamente sensibles y a partir de ahí se dedican a extorsionar tanto a las víctimas como a sus contactos, exigiéndoles pagos por los supuestos préstamos proporcionados y los intereses se van incrementando sin previo aviso hasta volverse impagables. Los defraudadores o extorsionadores realizan amenazas vía telefónica mediante mensajes de WhatsApp o en algunos casos difundiendo fotografías de las víctimas en redes sociales acompañados de agresiones y señalamientos como de delitos como si los hubieran cometido las víctimas, difamándolos entre sus contactos. En otros casos también se detectó que las víctimas solo descargaron la aplicación, pero nunca solicitaron el préstamo o nunca recibieron la transferencia de dinero. Sin embargo, otorgaron permisos para acceder a su información personal. Como parte de las labores para contrarrestar este tipo de actos delincuenciales, la Policía Cibernética de la Ciudad de México ha atendido aproximadamente 15,000 reportes por el uso de este tipo de aplicaciones, brindando asesoría y acompañamiento a los ciudadanos afectados para realizar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público. En estos reportes se identificó que a las víctimas les enviaron imágenes y videos intimidantes para exigir el pago de los préstamos.
En septiembre del 2021, la Secretaría de Seguridad Ciudadana presentó una noticia criminal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a la que se integraron los reportes recabados y un listado de alrededor de 80 aplicaciones detectadas hasta esta fecha, incluyendo una cantidad importante de números telefónicos de los que provienen las llamadas de extorsión, así como los números de cuenta para el pago de los préstamos. En este año se han elaborado al menos 5 noticias criminales más asociadas a este tipo de aplicaciones. Con el objetivo de combatir las extorsiones de esta naturaleza, el día de ayer, por instrucciones de la jefa de gobierno, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, desplegamos un operativo para dar cumplimiento a órdenes de cateo en diferentes inmuebles de la Ciudad de México, identificados como instalaciones de las empresas vinculadas con las aplicaciones de préstamo y que funcionan como call center. Algunas de ellas, Flamingo Cash, Águila Desierto México, O Crédito, Campala, José Cash y Listo Buy. Inicialmente se llevó a cabo de manera simultánea el cateo de 4 inmuebles en las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez y posteriormente se realizaron cateos en otros 8 domicilios, uno de ellos también en la alcaldía Benito Juárez y los demás en las alcaldías Coyoacán e Iztapalapa. Tras dichas acciones operativas, se encontraron a más de 900 personas laborando en los 4 call centers y derivado de las entrevistas iniciales se pudo establecer que estas empresas realizan los préstamos a través de aplicaciones tales como Collector, lo que les permite administrar todas las cuentas que son asignadas a cada uno de los ejecutivos. De igual manera, fue posible conocer que para su operación generalmente se dividen en 3 áreas: reclutamiento, cobranza ordinaria y cobranza con un alto grado de agresión e intimidación. Esta última referida como el área S0, mismos que también ya tenemos acciones en contra de estos delincuentes. Estas áreas eran las encargadas de efectuar el recordatorio de pago a sus clientes, notificando que deben hacerlo lo más pronto posible, valiéndose para ello de cualquier método intimidatorio. Estas acciones dieron como resultado la detención de 5 presuntos responsables de origen asiático con residencia en el país y la desactivación de más de 90 aplicaciones de este tipo. De igual forma, se logró el aseguramiento de más de 700 equipos telefónicos, más de 15,000 chips de diversas telefonías, mismos que eran usados para extorsión, más de 400 equipos de cómputo, 8 juegos de placas con engomado aparente apócrifo, dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, así como una cantidad importante de diversa documentación, entre ellas sobres con leyendas de instituciones bancarias, credenciales, y un libro de registro, mismo que está integrado ya en la carpeta de investigación. Todo esto fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. También, de manera adicional, el día de ayer, personal de la Fiscalía General de Justicia, por medio de la Policía de Investigación, también realizó una orden de cateo en la alcaldía Benito Juárez en un inmueble localizado en la alcaldía Actipan, mismo que la Fiscalía informó el día de ayer, donde encontraron más de 200 personas laborando en otro call center, de las cuales 19 personas fueron presentadas al Ministerio Público. Quedamos a sus órdenes para preguntas. Buenos días a todas, a todos. Hay que comentar, para ubicar en contexto lo que significa esta operación del día de ayer, que desde hace 14 meses en el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México comenzamos a recibir reportes que nos indicaban de lo que llamamos los abogados concurso de delitos, donde hay un tema de extorsión, un tema de fraude, un tema de cobranza ilegítima y también un tema de afectación a los derechos básicos que se relacionan con la privacidad y la reputación personal a la que tienen derecho todos los ciudadanos. También comenzamos a identificar que había no solamente daños jurídicos, sino daños emocionales. Cuando menos en 2 casos se presentaron situaciones de 2 mujeres que indicaban que la presión que estaban ejerciendo sobre ellas en la cobranza las había llevado a la tentativa suicida. Hay que señalar también que tenemos a la fecha 9,506 reportes relacionados provenientes de todo el país de esta práctica que la prensa popular llamó montadeudas. Y también hay que señalar que gracias a este inédito, histórico, operativo, que tiene que ver comparativamente a nivel internacional en América Latina y con países de Oriente, como en una práctica colaborativa que está involucrando 3 virtudes básicas: confianza para denunciar, el acto de denunciar
y el acto de investigar. Nosotros creemos que en ese triángulo virtuoso está la posibilidad de entregar resultados, de entregar operación. Y señalar también específicamente que si ustedes registran en nuestros datos, hace 3 meses teníamos 130 aplicaciones, plataformas, sitios web, y tenemos en este momento 679. Este es el aumento que se ha registrado en esos 4 meses, y de ahí que, como bien indica la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, se comenzó a reportar con mucho más frecuencia en el Gabinete de Seguridad, y pues se procedió a la investigación correspondiente y a la acción. Y el impacto ha sido tal que al día de hoy, 311 solamente de estas 679 están activas, 359 ya no son encontradas y 4 se dieron de baja. Entonces, ustedes pueden ver que de inmediato el impacto, yo diría que local, nacional e internacional, es muy relevante del significado también que tiene la contribución ciudadana, pero sobre todo la voluntad política desde el Poder Ejecutivo, la diligencia investigativa por parte de la Fiscalía General de Justicia y también la precisión operativa por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Así que sí, hay que insistir, es un operativo inédito, histórico y tiene una repercusión global. Muchas gracias. Pues esta es la información. Igual agradecer, por supuesto, a la Fiscalía General de Justicia, a la fiscal Ernestina Godoy. Ellos también van a estar dando su información. Ayer dieron una parte de lo que corresponde a la propia Fiscalía y, por supuesto, pues agradecer a nuestros compañeros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana todo el trabajo que han estado realizando y, por supuesto, al secretario. Iniciamos sesión de preguntas y respuestas con Cecilia Nava del Canal 11. Hola, buenos días a todas y todos. En estos reportes hay denuncias de que los hayan agredido con balas, que en su integridad física los hayan amenazado, que los van a matar y que sí se haya logrado algún asesinato. No tenemos registrado ningún homicidio doloso, lo que sí tenemos son todo tipo, como lo mencionamos en el primer informe, todo tipo de amenazas de intimidación, de amenazas de muerte. No se han usado armas de fuego, pero sí tenemos una célula que también ayer se registró un cateo en esos domicilios, donde físicamente, que no fue la gran mayoría, fue solo en una ocasión de estas denuncias, donde sí fueron físicamente a cobrar y a tocar a las personas. La gran mayoría era intimidación vía WhatsApp, llamadas de teléfono, encadena a sus contactos, a sus redes de contactos, etcétera. No tenemos homicidios registrados, pero sí es muy importante lo que comentó el doctor Guerrero. La presión psicológica era tal que pues, hubo una gran afectación en mujeres. Esto se detona cuando la jefa de gobierno nos da la instrucción, porque muchas mujeres, el 70% de las víctimas son mujeres, y la presión psicológica que reciben pues es muy, muy fuerte, aunque no sea amenaza física. Tampoco entonces hubo secuestros. No tenemos registrado ninguna privación tampoco. Y de estas aplicaciones, ¿aún mantienen en registro que estén operando algunas y estén ustedes en una investigación? Sí tenemos otras en investigación. Ahorita las principales fueron estas 90 aplicaciones que logramos tener una afectación directa a ellas junto con los call centers. ¿Hay manera que nos puedan decir los nombres de estas? Sí, por supuesto, entregamos la relación en unos minutos. Okay. ¿Contemplan hacer algún proyecto, alguna campaña para que esta población las conozca directamente y sepan que no deben de seguirla descargando? Bueno, es muy pertinente su pregunta. Hay que decir que está publicada el día de hoy en la página del Consejo Ciudadano la lista de las 679 aplicaciones con sus nombres respectivos, el número de reportes de cada una y el estatus de cada una. Insisto, han desaparecido 311 están activas, 355 dejaron de estarlo y 4 se dieron de baja. Ahí aparecen los reportes por cada una y también aparece, insisto, su estatus. Y la campaña sí tiene que ver con eso, ya lo mencionó la jefa de gobierno, el jefe de la policía, tiene que ver con recuperar, reconstruir nuestras redes sociales, nuestra relación con el sistema bancario y también reconocer que a veces, en medio de la necesidad, requerimos cierta cautela y confianza, ambas, en esa tensión inevitable para que
podamos acudir al mercado financiero, al mercado bancario y que asumamos que cualquier oferta que está completamente fuera del mercado, en 99.9% de los casos es un fraude. Muy bien. Y por otro tema, perdón, doctora, en este tema de movilidad, su gobierno, de hecho, es el único en el país que ha permitido o ha obligado, ha orientado a los motociclistas a tener una licencia para conducir. Sin embargo, ¿su gobierno contempla alguna vialidad específica para ellos? Está el reglamento de tránsito, de dónde pueden circular, dónde no, depende del tamaño de la motocicleta también, de sus características. Y hasta el momento no hemos generado ninguna normatividad adicional. Es lo que está y la vigilancia que normalmente se hace desde las cámaras del C5 y las cámaras que hemos instalado como tótems que les llamamos, que son las más pequeñas, que están en los senderos seguros, que han ayudado mucho, sobre todo a cualquier delito que se cometa en motocicleta. Se lo pregunto porque cuando hablamos de motociclistas regularmente están más catalogados por el tema de los delitos, pero hay mucha población que utiliza la motocicleta como su herramienta de trabajo, son más accesibles. Sin embargo, vemos que el Metrobús, por ejemplo, tiene su propia área, los peatones. ¿Su gobierno ha contemplado hacer alguna vialidad especial para ellos? No se tiene contemplado en este momento, lo que hay es la norma. Si ustedes se paran en un semáforo, se ve cómo las motocicletas van primero, después van los vehículos y por supuesto la normatividad del reglamento de tránsito que tiene que cumplir una motocicleta. Vale la pena decir que la licencia tiene que ver también con exámenes de manejo, porque el mayor número de accidentes de tránsito ahora tienen que ver con motocicletas. Continuemos con la pregunta de Carlos Navarro, de El Heraldo. Buenos días a todas y todos. Si nos pudieran decir cuál es el saldo final de detenidos y cuántos de origen chino, por favor. La Fiscalía, primero en el cateo que realizó ayer por medio de la Policía de Investigación, presentó al Ministerio Público a 19 personas. Por parte de SSC, pusimos a disposición a 5 personas de origen asiático. Son 5 personas que están detenidas, que son de este país, a parecer, de China. Decía ayer la Fiscalía que era un total de 27. Es que la Fiscalía tuvo presentados también, pero no todos están en calidad de detenidos. Eso es muy importante también mencionarlo. La Fiscalía va a aclarar en unos momentos más, por medio de su vocero, del licenciado Ulises, cuántas personas están en calidad de detenidos. Por parte de lo que usted pregunta de origen asiático, tenemos 5 detenidos en los cateos que realizó la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Más otros 19. Más los otros, sí. Muchas gracias. Preguntar. Es importante decir, ¿por qué no lo comentas, Omar, cuánta gente trabajaba en estos? Sí, también es muy importante. En los call centers de los cateos que realizamos ayer, en uno había más de, en unos había más de 900 personas y en el otro que realizó la Fiscalía 233. Entonces estamos hablando de más de 1,000 personas que estaban trabajando en estos call centers. Obviamente no todos cometían delitos, ¿no? Solo había una parte que son las personas que se dedicaban específicamente a la extorsión y falta mucho por hacer. Estas acciones es importante mencionar que faltan más cateos, más acciones por realizar por parte de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Es decir, es una operación que todavía está en curso y que continuaremos trabajando el día de hoy y la otra semana. A estos detenidos, ¿qué delitos se les imputa? Extorsión, fraude, también es de lo que va a informar la Fiscalía exactamente qué delitos les están imputando. ¿Hay relación del crimen organizado con esta red de montadeudas? No tenemos ninguna relación de algún grupo criminal con estos call centers, aunque pues al operar de esta manera también los vuelve una célula criminal, simplemente no con armas e intimidación física, sino pues es extorsión, los vuelve parte de un grupo criminal y de una célula criminal como cualquier otra. ¿Podríamos calificarlos como una red internacional? Podríamos calificarlo, sí, porque operaban también en Colombia, iban a iniciar operaciones en España, tenían relación con China, entonces sí, por supuesto. ¿Podríamos decir que el centro de operaciones viene desde China o China es...? Uno de los centros de operaciones, sí, sí, pero también aquí en la Ciudad de México y en la zona metropolitana ya tenían otros centros de operación que se expandieron después a Querétaro, Estado de México,
Jalisco, etcétera. ¿Se tiene conocimiento cuántas denuncias formales se presentaron sobre este tema? La Secretaría presentó una noticia criminal el año pasado y tenemos 5 noticias criminales que juntan muchas también denuncias de personas que se han acercado con la policía cibernética, pero con todo gusto le compartimos el número exacto. Hay denuncias que solo recibió SSC vía correo, vía redes sociales, donde estaban las personas pidiendo ayuda, que no necesariamente fueron a denunciar al Ministerio Público, pero que la Secretaría las atendió con un acompañamiento y una orientación primero, para que dejaran de ser extorsionados, segundo, para que nos compartieran toda la información, pero no todas fueron denuncias formales. Este es uno de los aciertos de que la Policía de la Ciudad de México tenga la atribución de investigar. En otras circunstancias hubiera llegado la denuncia por correo a la Jefatura de Gobierno. ¿Qué hubiéramos hecho? Pedirle al ciudadano que presentara su denuncia en la Fiscalía General de Justicia. En esta circunstancia, muchas veces, por temor, por la circunstancia que están viviendo, tienen miedo de presentar una denuncia formal en la Fiscalía. Entonces, frente a la denuncia que se hace por correo electrónico, lo que se inicia es una investigación. Y esta investigación, también hay que decirlo, con apoyo del Gobierno de México, particularmente las instituciones, la UIF, la Procuraduría Fiscal, ayudaron en esta investigación para localizar algunos de los domicilios, y a partir de todo este proceso de investigación que hace la policía es que se encuentran estos domicilios, se abre la carpeta de investigación, ya se tiene una orden de un juez para realizar los cateos, y de esta manera pues se puede, sin necesidad de que una persona con temor presente la denuncia directamente en la Fiscalía. Esto es resultado también de la atribución que tiene la Secretaría de Seguridad Ciudadana de poder investigar. ¿Se tiene conocimiento del universo aproximado de personas afectadas por este esquema de montadeudas? Yo creo que ya a partir de la continuidad de la investigación, imagínense 15,000 chips de teléfono. ¿Cuántas llamadas telefónicas no se hacían desde cada teléfono para que no pudiera ser rastreada de dónde venía la llamada? Muchas gracias. Y en otro tema, doctora, ¿cuál ha sido el seguimiento del hallazgo de las tomas clandestinas en la alcaldía Iztacalco y zonas aledañas? Sí, la mayoría ya fue cerrada, o sea, Pemex intervino Sistema de Aguas, Secretaría de Gestión de Riesgo, la Sedena inclusive. Entonces ya se cierran. ¿Quién hace la denuncia formal? La Secretaría de la Defensa Nacional o el propio Pemex ante la Fiscalía General de la República, porque es un delito federal. ¿Se tiene idea si había un esquema de operación en esta zona para...? Se está investigando. Muchas gracias, buen día a todas y todos. Continuamos con la pregunta de Carlos Pozos. Buenos días, me presento, soy Carlos Pozos, de Televisión Olmeca, de Notisur y de la plataforma Énfasis. Tengo 3 preguntas. Estas 2 primeras preguntas tienen que ver con la seguridad, pero en otro ámbito. Y bueno, hago la primera pregunta. Estamos a 13 días de que inicie el mes de septiembre. Por desgracia, ya es recurrente que tiemble. En las semanas pasadas hemos tenido información sobre la existencia de un cártel inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez, una investigación que se dirime en el ámbito de lo penal, involucrando a diversos exfuncionarios, algunos de ellos hoy diputados y senadores con fuero. Este tema es reincidente y de la mayor relevancia para la capital y todo el país. Recordemos los sismos del 2017. El mismo jefe de gobierno, hoy senador Miguel Ángel Mancera, fue ampliamente señalado como jefe del cártel inmobiliario y obstinado en ocultar el atlas de riesgo de la Ciudad de México. Lo que es un delito muy grave, poniendo en riesgo a millones de capitalinos al ocultar las grietas, fallas geológicas y riesgos sísmicos detectados por científicos de la UNAM y de la CENAPRED. Mancera fue obligado por la ciudadanía y por los medios de comunicación y por el mismo Senado de la República a publicar el atlas de riesgo, mismo que fue censurado para proteger a sus asociados inmobiliarios
violando flagrantemente la ley y los derechos humanos de los capitalinos. También hay un tema científico. El Instituto de Ingeniería de la UNAM presentó la actualización de los mapas de zonificación sísmica de la Ciudad de México, tomando en cuenta por fin los agrietamientos y fallas geológicas en el subsuelo de la Ciudad de México, con estudios de microzonificación sísmica detallada alcaldía por alcaldía. Hoy el gobierno de la Ciudad de México, al frente de usted, doctora, en ciencias, investiga y actualiza y publica la administración de lo que no hizo Mancera y ocultó en beneficio de estos cárteles inmobiliarios. Doctora, hay que reconocer que sí hay grietas en el subsuelo de la Ciudad de México y que ya se estudiaron a detalle y que ya se actualizaron los mapas de microzonificación sísmica, incluyendo las grietas y fallas del subsuelo. Mi pregunta es, ¿se actualizará el atlas de riesgo de las alcaldías de manera transparente sin ocultar nada? Con esa nueva información se actualizarán las normas técnicas de diseño y construcción con estudios científicos. Y finalmente, en caso de requerirse, se enjuiciará a Miguel Ángel Mancera por el ocultamiento de estos riesgos y por ser cómplice con estos cárteles inmobiliarios. Esa sería mi primera pregunta, doctora, y ahorita le hago las dos más. El Atlas de Riesgo de la ciudad está ya en la página de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Nosotros, bueno, el gobierno de la ciudad desde el sismo del 85, entonces Departamento del Distrito Federal y después Gobierno del Distrito Federal, trabaja con un grupo de científicos que son el Comité Científico Asesor. El Comité Científico Asesor se reúne cada 3 meses, la gran mayoría de ellos son investigadores del Instituto de Ingeniería de la UNAM, aunque no solamente, son pues eminencias que tienen que ver desde la geotecnia hasta las estructuras y especialistas en sismos. Desde que nosotros llegamos se modificó el reglamento de construcción. ¿Qué características tiene el nuevo reglamento? Primero, la zonificación, que tiene que ver con las características del suelo y sus normas de construcción. La segunda, que se modificó con el reglamento de construcción, es que antes solamente eran responsables de algún problema, tragedia que hubiera habido con algún edificio mal construido, el director responsable de obra y el corresponsable de seguridad estructural. Ahora son responsables también las empresas que construyen, no solamente, digamos, las personas técnicas que son auxiliares del servicio público. Y por otro lado, se ha hecho desde que llegamos también un estudio de lo que tú llamas que son las grietas. La mayor parte de las grietas en la ciudad están en la zona oriente. Estas grietas no son fallas geológicas, son grietas derivadas de la sobreexplotación del acuífero. Particularmente el mayor número de grietas están en Iztapalapa y en Tláhuac. ¿Qué es lo que ocurre? Por distintas formaciones de suelo, cuando hay sobreexplotación del acuífero y se hunde por la compresión de las arcillas el suelo, entonces hay lugares en donde por la diferencia en el tipo de suelo pues se abre una grieta, pero su origen tiene que ver con la sobreexplotación del acuífero. ¿Qué hicimos con ello? Una norma que está publicada, que se trabajó con geotecnistas especializados y con investigadores que trabajan estos temas. Tenemos un esquema de cómo debe mitigarse las grietas. Prácticamente todas las grietas en Iztapalapa, que eran más de, bueno, no recuerdo ahora el nombre, a ver si nos ayuda la alcaldesa de Iztapalapa, pero eran más de 600, se catalogaron las grietas en nivel 1, nivel 2, nivel 3, dependiendo de su riesgo, y por cada nivel hay una metodología para poder mitigar cada una de las grietas. Hay alrededor de 300 familias que no pudieron reconstruir en sus predios porque hay grietas y ya es demasiado riesgoso que se queden ahí. A ellos se les está haciendo una unidad habitacional especial que se llama la Unidad Habitacional del Porvenir, que está en Tláhuac, la visitamos recientemente,
donde van a poder reubicarse. Entonces, todo esto pues lo estamos trabajando desde que llegamos al gobierno de la ciudad con una asesoría técnica. Quiero también presumir que nuestra secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recibió recientemente un premio como la primera mujer en América Latina por su trabajo en el tema de riesgos, y ustedes conocen pues al maestro Esteban, nuestro secretario de Obras, que pues es especialista en todos estos temas. Por otro lado, la parte penal pues ya la tiene que determinar la Fiscalía si es que hubiera alguna responsabilidad. Para Mancera, ¿verdad? Sí. Bien, mi segunda pregunta. La Constitución Política de la Ciudad de México, publicada el 5 de febrero del 2017, nos habla de informar y prevenir a la población en formatos accesibles para todos ante los riesgos que amenacen su existencia mediante la elaboración de diagnósticos y atlas de riesgos, instrumentos de monitoreo, pronósticos, alertas tempranas y lo demás que establezca la ley en su artículo 16, pero no menciona como prioridad nacional los temas de los sismos, mismos que por el potencial catástrofe que ellos representan y sus graves consecuencias no solo para la Ciudad de México, sino para el país, deberían ser referidos en nuestra Carta Magna Capitalina. Por ello le pregunto, jefa de gobierno, ¿podría usted, en su carácter de jefa del Ejecutivo local, enviar una reforma al Congreso local para que se le otorgue la debida importancia como emergencia a los sismos en nuestra Constitución? Habría que estudiar si tiene que estar en la Constitución. Lo que sí hay, y ha sido inclusive revisada varias veces, una vez que ya se pone en operación, la Ley de Protección Civil de la Ciudad de México, que ha sido, bueno, sufrió una modificación cuando nosotros llegamos, una segunda modificación, y ahora, inclusive después de que ya se está aplicando, es posible que tenga una nueva modificación, pero todo tiene que ver con la seguridad de los habitantes de la ciudad. Entonces, la ley, el reglamento de protección civil, y por otro lado, todo lo que tiene que ver con el reglamento de construcción. Y lo que hay también desde que llegamos es un protocolo mucho más acabado de actuación frente a sismo. Este protocolo ya fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y ahí dice claramente cómo tiene que actuar desde la jefatura de gobierno, cómo hay responsables dependiendo de cada una de las secretarías de un territorio distinto de la ciudad, cómo tiene que ser nuestra relación con las fuerzas federales, con la Coordinación de Protección Civil del Gobierno de México, hasta inclusive un esquema de actuación de la ciudadanía a través de un programa que desarrolló la Agencia Digital de Innovación Pública. Y finalmente, mi tercera pregunta. A casi un mes de que usted rinda su cuarto informe de gobierno de la Ciudad de México, creo que es el 17 de septiembre, ¿me podría decir qué avances hay en su gobierno de los compromisos hechos en su campaña política? Entiendo que hasta el tercer informe de gobierno había un 96.9% de los compromisos hechos en campaña. ¿Se podría decir que en su cuarto informe de gobierno se llegó al 100%? Vamos a esperarnos al cuarto informe de gobierno. Ya lo informamos después para que le demos suficiente importancia a esto y podamos dedicarle al tema del cuarto informe. Ya les avisamos cuándo va a ser, cómo lo vamos a hacer, etcétera. Muchas gracias, doctor. Continuemos con la pregunta de Arturo Sierra, de Televisa. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Pues varias dudas. Primero para el secretario, bueno, primero para la doctora. Doctora, ayer había muchos jóvenes en los operativos que estaban trabajando en estos call centers. De ellos, ¿qué va a pasar? Si también se les va a hacer alguna acusación, si pues muchos de ellos eran estudiantes, muchos amas de casa que también trabajaban ahí y eran presionados pues por las empresas. ¿Qué van a hacer, doctora, con todos estas gran número de personas que trabajaban en estos lugares, o incluso si se les va a acusar de algún delito, porque a final de cuentas era quienes hacían las llamadas, doctora? Sí, no tiene que determinar la Fiscalía si es que hay alguna responsabilidad. Lo que hizo la Secretaría de Seguridad Ciudadana es detener a los responsables, y en todo caso pues se tiene la información para que puedan ser testigos, y en todo caso
valorar desde la propia Fiscalía si es que cometieron un delito o no. Pero lo cierto es que, digamos, por un lado, pues es personas que necesitaban el empleo, pero sí es un llamado a que pues no se, primero pues es un delito cualquier participación en una extorsión, pero segundo, pues a la ciudadanía que está accediendo a estas aplicaciones telefónicas y a quien accede a un empleo, pues que revise claramente quién es el empleador. Doctora, habrá muchas personas que se quedaron en este trámite y incluso pueden tener pues adeudos. ¿Qué les recomienda hacer a estas personas que saben que tienen un adeudo con estas, que pidieron un préstamo? Es decir, ¿qué les recomendaría, doctora? Pues tendrá que determinarlo la autoridad. Mi recomendación pues es que se les acabó, pues. Ahí lo dejen. Sí, así es. Esto, ¿qué importancia tiene este operativo? En general todos los operativos, nuestra obligación es la seguridad de la ciudadanía. Cualquier gobernante tiene eso como obligación. Siempre hemos dicho que hay gobernantes que responsabilizan al gobierno de México de todo y que nosotros colaboramos, participamos, nos coordinamos con el gobierno de México y hacemos la tarea que nos corresponde. Pero nuestra responsabilidad pues es apoyar a la ciudadanía. En este caso, este desmantelamiento pues quiere decir que ya no van a seguir operando y eso es beneficioso para cualquiera otra persona que hubiera querido solicitar un préstamo. Pero lo segundo pues es el beneficio directamente a los afectados que en este momento recibían extorsiones. Entonces ya no tienen por qué resarcir sus deudas porque finalmente todo era ilegal. Ahora vamos a esperar también a que la autoridad competente pueda decir algo más. Muy bien, gracias, doctora. Para el secretario, preguntarle, ya precisaba sobre la nacionalidad de algunos de los detenidos de origen asiático. Ayer incluso se manejó, después ahí sobre todo en Reforma, en ese cateo de Reforma, que iba ya uno de los, digamos, directivos más importantes de todos estos call centers, una persona también de origen asiático. ¿Es correcto? Y preguntarle, secretario, ¿qué pasa con esos recursos? ¿Hay lavado de dinero? ¿De dónde viene todo ese dinero que utilizaban para los préstamos y bueno, evidentemente luego cobraban de esta manera? Tristemente el dinero viene de los usuarios, como lo dijo la doctora, el principal objetivo de este operativo fue quitarle ese yugo a tantas víctimas, 70% mujeres, que estaban siendo aterrorizadas todos los días y amedrentadas todos los días. El recurso viene de las propias víctimas. Era tal cantidad de víctimas extorsionadas, amenazadas, que de ahí juntaban una cantidad impresionante de recursos que daba para poder hacer cualquier cantidad de préstamos. También la doctora en la introducción que dijo, ellos solicitaban, por ejemplo, el usuario pedía un préstamo por 20,000, te autorizaban 15,000, pero te depositaban 9,000 entre una serie de cuotas que ya estaban. Entonces, la deuda desde el inicio era muy, muy alta. También sobre su pregunta de todas las personas que estaban trabajando, si van a tener algún tipo de imputación, es muy importante señalar que estos operativos fueron muy cuidadosos en no detener por detener. Había más de 1,100 personas en estos lugares, por eso nosotros estamos reportando 5 personas detenidas. Eso no quiere decir que no vaya a haber más detenidos, pero toda la información que se aseguró en estos cateos nos va a permitir ampliar la información, integrar mucho mejor las carpetas de investigación y también conocer de manera profunda el modus operandi, porque ya estamos adentro de estos lugares donde se cobraba. Claro. Secretario, ayer también se mencionaba sobre estas aplicaciones que, bueno, eran de origen extranjero, que las habían desarrollado en otros países, las trajeron aquí. ¿Qué se sabe de quién desarrolló todas estas aplicaciones para hacer estos préstamos en línea? De estas 90 aplicaciones que mencionamos, va a haber en estos días, ya con la información que tenemos, vamos a poder informar con mucho más precisión dónde se desarrollaron, si hay también algunas que ya se hayan desarrollado aquí. Esto fue apenas ayer, entonces lo vamos a poder informar con mucha precisión en los próximos días. Sobre el detenido, el que decían que era uno de los directivos más importantes aquí en Reforma, ¿es correcto, secretario? Vamos a ver qué declara él para ver si sí acepta que es un directivo, pero está involucrado totalmente en estas extorsiones. Secretario, ayer también se mencionó que hubo localización de droga. ¿Esto es correcto o no en estos cateos? Sí, se localizó algún tipo de narcótico, pero no lo tenemos registrado todavía como que haya sido un lugar de venta, más bien todo indica que era consumo en el lugar.
No hubo entonces ningún secuestro, ni lesiones, ni a ninguna persona directo, nada. No tenemos privaciones en estas operaciones, no que no tengamos en otros. Si recuerdan, hace días tuvimos detenidos en la zona centro de la Ciudad de México, pero también por un préstamo, pero no tiene nada que ver con estas llamadas telefónicas, es otro tipo de extorsión. Secretario, se plantea también solicitar pues el aseguramiento de las cuentas de los directivos. ¿Qué podría ocurrir después? Tenemos una gran coordinación con la UIF, con la Procuraduría Fiscal, estamos compartiendo toda la información, porque también pues, es de interés para ellos, nos ayudaron desde el inicio, entonces la coordinación que tenemos con estas instituciones es muy importante para que también tomen acciones a nivel federal. Muchas gracias. Muchas gracias. La última pregunta es de Hugo Vela, de ADN 40. Gracias. Doctora, hablando de las personas de origen asiático, ¿son de China o de qué nacionalidades son? Y si ya las embajadas de estos países se pusieron de acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México para darles representación consular, o cómo está su situación jurídica, y nos puede comentar respecto a esto. Sí, yo creo que la Fiscalía tiene que darlo con más detalle, pero hay un protocolo cuando hay una persona que es detenida, que es de otro país. Hay un protocolo en donde se contacta a las embajadas, al propio Instituto Nacional de Migración, si es que tienen ya sea legal o ilegal su estancia. Entonces, pues ya que sean las investigaciones. Y lo más importante aquí, más allá de la nacionalidad de quienes operaban, es que pues se desmantela una red que venía extorsionando pues a miles y miles de personas, particularmente mujeres, que pues ya no lo van a poder seguir haciendo. En otro tema, doctora, respecto a las tomas clandestinas que se encontraron en la Ciudad de México de combustibles, ¿tienen ya una estadística de cuántas hay hasta el momento en lo que va del año y en qué alcaldías? Sí, es principalmente en Iztacalco. ¿Por qué en Iztacalco? Pues porque ahí está cerca un centro de almacenamiento. Durante un tiempo había muchas en Azcapotzalco también, porque hay cerca un centro de almacenamiento de Pemex. Y fueron 5 las que se encontraron en estos días. En realidad era una revisión de Pemex, porque ellos pues tienen señales cuando tienen algún robo de combustible o alguna fuga de combustible, y ellos estaban revisando los ductos y ahí fue donde se encontraron, y pues colaboramos muy bien ahí con la Secretaría y todo lo que se requiera. En total no tienen la cantidad de cuántas hay en todas las alcaldías de la Ciudad de México en lo que va del año. No, yo creo que te damos los datos, pero en el 2019, cuando hubo al principio de 2019, cuando hubo esta labor de trabajo muy importante por el presidente de la República de acabar con el huachicol de combustible, que entonces hablábamos de 80, 85 miles de barriles diarios, hoy se habla de 6, 4 o 5. Entonces en aquella época se encontraron, yo creo que han de haber sido otras 5 o 6, algunas muy importantes. La magnitud del ducto era todavía mayor de las que se encontraron, y de entonces a la fecha hubo algunas que se encontraron, si mal no recuerdo, en la carretera federal a Cuernavaca, y ahora estas que están aquí. Gracias. Y para el secretario, si nos puede comentar cómo van las investigaciones sobre el video que está circulando en redes sociales sobre la presunta tortura de una persona que encontraron con una bolsa por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Del video que se hizo viral hace semanas, de manera inmediata, no solo se suspendieron a los compañeros, ahorita ya hay una carpeta de investigación que tenemos con la Fiscalía General de Justicia, donde ya ellos, bueno, obviamente van a librar las órdenes de aprehensión, pero sí es muy importante comentar que como en todos los casos, se informa con total transparencia desde el primer minuto, y no solo fueron suspendidos los compañeros, sino también fue suspendido, a pesar de que no estaba ahí físicamente y de que no dio ninguna instrucción hasta donde sabemos, también fue destituido de manera inmediata el director del sector, de ese sector, que es Padierna, por una razón, que es, nosotros exigimos y nos exigen la supervisión absoluta de nuestras áreas correspondientes. Entonces, en esa cadena de mando también fue destituido el director del sector desde al segundo día que se dio a conocer el video. Gracias. Muchas gracias. Concluimos con la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos. Acompáñenos allá al Museo de la Ciudad.
Gracias.